Acabo de publicar hace unas cuantas horas que estaba en una torre sin que nadie pudiera ayudarme. Volví a sentir ese terror, volví a sentir ese miedo. Y yo sé que a muchas de las personas que aquel día recuerdan de alguna forma a ese niño gritando con todas sus fuerzas que su padre regresara para que lo salvara. ¿Cómo es posible que yo esté parándome manos en un puente, mirando fijamente aquel espectro negro, como le hacemos llamar a la muerte? Hora de superar tus límites. Parcerito, parcerita, te doy la bienvenida. Mi nombre es Anderson Loaiza, educador físico, atleta extremo y orador motivacional, conocido por mi talento en redes sociales y fundador del movimiento más transformador de calistenia llamado Super Workout. En estos podcasts de motivación estaré compartiéndote mis experiencias aprendidas para que puedas usarlas a favor, evitar errores en el camino y, lo más importante, transformar tu realidad de vida para superar los límites que desees. Comenzamos. Querido miedo, que tantos sueños destruyes en las personas, que tanto conflicto generas en la vida de alguien cuando llega de forma inesperada como si fuera un tsunami. Querido miedo, a ti que tanto nos limitas porque se lo permitimos y que destruyes posibilidad alguna de crear una realidad hermosa, genial, inimaginable, porque le damos más sentido de pertenencia a lo que creemos que no podemos hacer que a lo que ya hacemos bien. En este episodio de motivación, que es el número 78, me ha pasado una experiencia interesante el día de hoy, justamente que me encontraba realizando en uno de mis entrenamientos de rutina en alturas, y que para sorpresa de muchos, no para sorpresa mía, he sentido miedo a irme de este mundo. Sentí nuevamente aquel día cuando tenía 9 años y tuve que a punta de lágrimas gritarle a mi papá, que en ese momento no estaba en el descanso de mi colegio, que llegara a salvarme y a rescatarme, porque estaba en shock. Parcerito, parcerita, bienvenido al episodio número 78 de estos podcasts de motivación. Miedo es igual a falta de exposición. Bienvenidos a un fin de semana más, otro podcast que la verdad estaba deseando realizar, porque tengo la meta de aquí a final de año lograr los 100 directos, los 100 en vivos de estos podcasts que en ningún otro lugar, o por lo menos no en habla hispana, te vas a encontrar. Esto es un reto, una visión que tengo, por supuesto, que podamos aportar y empecemos a transformar de alguna forma, como mínimo, nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Yo la voy a cambiar, eso ya es problema tuyo si no lo quieres hacer, pero personalmente hacer esto, exponerme ante el mundo, me libera de una cantidad de contradicciones internas que muchas veces me suelen llegar, miedos por supuesto, y de ir cada vez en busca de superar nuevos límites, cada vez en busca de desarrollar ese máximo potencial, porque no somos conscientes en lo absoluto de todos los límites que podemos superar cuando nos lo proponemos. Así que bienvenidos para ustedes, espero que se la esté pasando melo en esta noche, en este fin de semana, que estén cargados de buena energía, que estén dispuestos a escuchar, tanto si estás escuchando esto en directo conmigo en este instante, como si lo estás viendo o escuchando en repetición, sea en Spotify, en YouTube. Esto es lo más importante que considero aquí, de que ustedes con lo que yo hago puedan transformar su realidad de vida, puedan inspirarse, aunque sea un poquitico, a hacer algo diferente todos los días, a ir tras sus sueños, independiente de la edad que tengas, independiente de tus situaciones, que ya hablaremos en otro momento pues de ello, de forma más específica, aunque lo hemos abordado en la generalidad
o de forma más simple en otros directos, en otros podcasts, recordarte, he tomado la determinación de que este nombre, de que esta venda roja únicamente va a estar encaminada a esa parte del desarrollo personal, pero no de forma general, de forma muy específica, a inspirarte a superar tus límites para que vivas sin miedo y mejores, por supuesto, tu autoconfianza, o llámalo autoestima si así lo quieres. Y vamos con lo potente de esta noche. Resulta, y les voy a contar una pequeña experiencia, resulta que hace rato me encontraba en un entrenamiento, bueno, no tan habitual para mí, no tanto de rutina, pero sí en alturas. Los que ya se pasaron por mis historias, acabo de publicar hace unas cuantas horas que estaba en una torre, o bueno, intentando subir o escalar una torre muy alta, sin seguridad. Pues para empezar, porque no tengo un equipo de seguridad y pues para este tipo de cosas no debería llevar este tipo de implementos, porque solamente te desconcentran y no puedes avanzar de la forma en la que quisieras. Para sorpresa de muchos, yo sé que esto que les voy a decir y que ahorita voy a comentar nuevamente al final en mis historias de Instagram, sentí miedo. Para empezar, porque es algo que normalmente yo no hago, ¿cierto? Escalar no es algo a lo que yo me dedique. Yo hago calistenia extrema, como tú lo quieras, yo me paro de manos donde tú lo desees. Y créeme que mi grado de miedo, de vértigo es menor. Pero iba como cerca de unos 4 pisos de altura y hago lo que nunca una persona debería hacer cuando está en alturas, y es mirar hacia abajo. Eso es lo peor que uno puede hacer. Claro, en el momento en el que miro hacia abajo y me doy cuenta de lo alto que estaba, siento vértigo, siento miedo, tengo que decirlo. Y puede que para ti sea algo extraño que yo te esté diciendo que alguien que entrena y que se para de manos en un puente y se para de manos en lugares altos, a esa misma altura o mucho más, sienta miedo. Y vuelvo y repito, es porque es un contexto al cual yo no estoy acostumbrado y para el cual yo no he entrenado de forma específica. Anderson, ¿a qué viene esto con la temática del día de hoy? Porque me dices que el miedo es igual a una falta de exposición. Piensa por un momento que eres una persona muy tímida y te digo de la noche a la mañana que tienes que ir a una conferencia frente a millones de personas que te van a ver alrededor del mundo, que tienes un micrófono, que tienes focos inmensos en tu cara, estás en un estadio, te rodean 360 grados las personas. Y adicional de ello te digo que te están viendo a nivel internacional y que todo lo que digas va a ser traducido en chino, japonés, irlandés, italiano, lo que quieras, todos los idiomas del mundo. Y te digo, en 5 minutos tienes que salir al escenario y dar esa conferencia. Para una persona que es así, súper tímida, estoy seguro que entraría en colapso, quedaría en shock, porque no está acostumbrada a exponerse a este tipo de situaciones. Si logras entender en este punto cuál es la relación que estoy haciendo, no podemos pretender comernos el mundo de un día para otro, de la noche a la mañana. No podemos pretender ese cuerpo que queremos, esa autoestima que anhelamos de la noche a la mañana. No puedo pretender de la noche a la mañana, sin un previo entrenamiento, querer escalarme toda la Torre de París, toda la Torre Eiffel, si no me he preparado previamente para ello. Y me puse a pensar en ese instante porque me quedé cerca de unos 15 minutos pues colgado en el lugar donde estaba pues relativamente a salvo, mientras no me moviera, por supuesto. Y recordé una historia que voy a contarles y que a lo mejor nunca en mis redes sociales he contado y solamente muy pocas personas saben, y es una historia bastante triste, porque más allá de el escarmiento social que yo tuve aquel día cuando tenía 9 años en mi colegio, fue un complejo respecto al miedo que me generó, y es de que me encontraba, como de costumbre, como todo niño hace en un colegio a la hora del descanso, con sus compañeros jugando. Imagínate niños por ahí corriendo, era un día soleado, eran cerca de las 10:30 de la mañana, que era como nuestro segundo descanso. Y resulta que mis compañeros hacen un reto. Ese reto consistía en subirse a un árbol
hasta atravesar una especie de ramas y al final pues bajarse por una rama, y yo miraba pues que ellos lo hacían sin problema, caían y pues no se golpeaban y lo hacían pues súper felices. Yo no tenía conocimiento y a lo mejor ni siquiera porque hubiera pensado me habría dado cuenta de que estos chicos en sus tiempos libres por sus casas tenían acceso a estos árboles. Entonces que ya estaban adecuados a estarse subiendo, que entrenaba incluso uno de ellos capoeira y varias cosas extra. Entonces claro, Anderson, como buen niño que le encanta superar sus límites, decide vincularse a estos pequeños. Creo que eran unos 4 o 5. Yo me encontraba creo que en cuarto de primaria. Y resulta que inicio muy bien, empiezo a escalar y solamente en el punto en el que estaba a punto de bajarme, en ese instante, miro hacia abajo, miro a mis compañeros y siento un pánico, no sé de dónde salió, no sé cómo surgió. Y quiero que te haga la imagen mental de cómo me encontraba. Son cerca de 2 pisos de altura, la verdad que era muy, muy bajito. Y eso que creo que para la percepción de un niño, creo que ni siquiera en 2 pisos de altura, era mucho menos. Pero para mí me encontraba en un edificio y estaba a punto de irme a visitar a Michael Jackson. Entonces, imagínate un niño aferrado a un tronco, a una rama, con todas sus fuerzas, mientras lloraba y gritaba que mi papá volviera, que mi papá llegara para salvarme. De todo eso que tanto gritaba, pues mis amigos, entre comillas amigos, que no eran tan buenos amigos, lo que comienzan a hacer es a mover este árbol con la intención pues de que yo me cayera, y a ellos les pareció pues muy gracioso hacer esto. Claro, entonces imagínate la escena, un niño de 8 años, 9 años, aferrado a una rama con todas sus fuerzas porque piensa que va a perder la vida. Estos otros chiquillos moviendo el árbol a más no poder, duro. Claro, la gritería mía era enorme, a tal punto que los profesores, que todo el colegio, casi todo el colegio, que eran cerca de unos 800 alumnos, le pongo que unos 500, se reunieron alrededor. Algunos pues asombrados, otros riéndose. Y en ese punto, en ese instante, yo no pensaba nada más que mi papá viniera, porque era la persona a la cual yo le atribuía toda mi seguridad. Bueno, los minutos fueron pasando, estuve como 15 minutos ahí, no me quería mover en lo absoluto porque no sabía cómo hacerlo, hasta que uno de mis amigos, bueno, considero que sí era un buen amigo, vio que en serio era grave la cosa y que no me podía devolver y que no podía ni avanzar ni retroceder. Entonces él sube a explicarme cómo regresar. De alguna forma escucharlo me dio como un aliento y traté pues poco a poco de ir volviendo. Bajé del árbol. Estuve varios días sin querer ir al colegio. No solamente porque sentía vergüenza de algo que para mí yo decía es súper sencillo y alguien como yo no pudo hacerlo. Y por eso cuando se viralizó un video mío en uno de los puentes de Popayán, una compañera incluso pues se dio cuenta de ese día. Ella estudiaba conmigo en la primaria y le sorprendió mucho. Y yo sé que a muchas de las personas que aquel día recuerdan de alguna forma a ese niño gritando con todas sus fuerzas que su padre regresara para que lo salvara, hoy en día no dimensionarían o no entenderían cómo es posible que yo, con esos momentos de vértigo, de miedo, esté parándome de manos en un puente, mirando fijamente aquel espectro negro, como le hacemos llamar a la muerte, con esa hoz, y lo esté mirando a la cara. Y lo mire con tanta convicción y con tanta fuerza e imponencia, diciéndole: hoy no es mi día. Hoy que me estoy parando de manos aquí no es mi día. Ni será en el siguiente, ni será el día siguiente, ni será la semana siguiente. Pero hace rato que estaba en esa torre, sin que nadie pudiera ayudarme, volví a sentir ese terror, volví a sentir ese miedo. ¿Y qué pasa si me quedo aquí? Y tiene que venir la policía, tiene que venir la ambulancia, tiene que venir bomberos, me pasan por las noticias. Toda la imagen que he construido alrededor de alguien que aparenta ser un joven de super adrenalina,
que no le da miedo nada, que es la impresión que la gente se da cuando me mira a mí ahí. Y yo le he mencionado en muchas ocasiones a mis redes, a las personas que me siguen, no quiero ni pretendo ser tu superhéroe. No soy perfecto. Solamente soy una mejor versión de lo que era hace 10 y hace 20 años. Lo que soy hoy lo he construido paso a paso. He hecho muchos intentos, he entrenado demasiado, muchas horas, muchos minutos, he perfeccionado al detalle todo lo que más he podido y sigo haciéndolo. Me he parado más de 1000 veces en puentes, edificios, abismos, y me he parado más de 10,000 veces en mis barras tradicionales. Más de 10,000. No sé cuántas horas he entrenado. Y quiero decirte de alguna manera que este paso a paso que yo he hecho, imagínate, he tenido que hacer 10 veces más. He tenido que entrenar de alguna forma 10 veces más en horas y en minutos antes de siquiera intentar arriesgar mi vida en los puentes. Y a muchas de las personas que quieren construir una vida soñada, que quieren construir un cuerpo soñado, quieren que de la noche a la mañana, de 0 a 1 mes, ya lo consigan todo. Y se frustran cuando no llega. Es de valientes intentarlo. Y yo no te estoy diciendo que sea de valientes que yo me esté parando de manos en una torre, porque no tiene diferencia pararse de manos en la Torre Eiffel a pararse de manos en un puente. La diferencia en altura es solamente el ego y ya está. No te hace más hombre o más valiente hacer lo que yo hago. A mí me gusta porque me apasiona. Esa es mi perspectiva. Yo no te estoy diciendo que lo hagas. A lo que sí digo que es valiente es a cada día hacer algo diferente, cada día hacer algo distinto, algo que nos mueva. Y como te menciono, esta persona tímida que te coloqué en el ejemplo del inicio, que si lo pongo en una conferencia a nivel internacional con millones de personas viéndolo, de la noche a la mañana, a lo mejor se quede en shock y le pase lo mismo que a mí. De igual forma, con esos objetivos que tienes, si de la noche a la mañana quieres construirlos, lo más probable es que no lleguen de la manera que esperas. Sin embargo, hay algo que la intención de este podcast no es decirte no te ahorres tiempo, no es decirte el tiempo que te va a tomar tampoco tus objetivos. La intención de este podcast es decirte que ya es de valientes intentarlo, ya es de valientes que te lances. Y yo me dije dentro de mí, ya perfeccioné lo suficiente para darme de manos en un puente, que son cerca de 5, 10 pisos de altura. Es un contexto que ya conozco, pero mi idea es seguir superando límites. Miré esa torre y dije, quiero intentarlo. Yo conozco hasta qué punto apretar. No recorrí ni el 20% de la torre escalando hasta el punto que me frené, porque llegó un punto, una sección de la torre que no entendía cómo pasar. Y pude apretar un poco más. Pude, sin antes tener conocimiento en ser escalador, intentar llegar a la cima. Y a lo mejor en este instante no estaría aquí. Puede que lo hubiera conseguido, como puede que no, y hubiera pasado en las noticias, como aquel video que subí hace poco de un chico que perdió, pues que se cayó de un lugar súper alto en Hong Kong, y estaría en las noticias en todo lado. Anders Stenix, el chico que se creía inmortal, Anders Stenix, el que se paraba de manos en un puente hasta que al final se cayó. A lo mejor, cancelado, pero hubiera podido ser en la historia. Y me dije, quiero darle gusto a mi ego en este instante de hacerlo todo ya, de escalar toda esta torre ya, o a lo mejor frenamos hasta aquí, que es hasta donde mi sentido común me dice que debo parar. Ya tomé la decisión, ya escalé 4 pisos, me faltan otros 10 a lo mejor, porque es muy alta la torre. Si no me crees, en mis historias ahorita que acabemos el directo puedes ir y te das cuenta lo alta que es. A lo que voy con esto es de que no solamente me hace falta mucha preparación y seguiré intentándolo y seguiré yendo y cada vez lograré subir un poco más hasta que llegue a esa cima. Pero ya es de valientes intentar algo a lo que te da miedo. Ya es de valientes exponerte, y aquí viene lo mágico del directo.
Y como te digo, miedo es igual a falta de exposición. Muchas personas que me ven hoy en día en redes sociales o que me ven haciendo este podcast en vivo, donde no puedo editar, donde palabra que diga es palabra que se queda plasmada a lo mejor en cada uno de sus pensamientos y el resto de su existencia. La primera vez que yo hice esto y que no se conectó nadie, la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni el 10º, ni el 20º, y es la realidad. Es lo que pasaba. Y en este punto no tengo conocimiento de cuántas personas hay, ni me interesa saberlo. Porque es que esto yo no lo hago para que lo vean 1000 personas en directo. Esto lo hago para aquella persona que está en el punto en el que yo estuve hace 10 años y le pueda ayudar. La primera vez que yo intenté hacer esto, tenía cantidad de muletillas. Una muletilla es algo que repites constantemente. He pasado por cantidad de muletillas. Sudaba, me la mantenía sudando. Acababa un directo y era lavado en sudor. Era la presión de no sé qué también lo estoy haciendo, no sé cómo es mi tono de voz, mi escenario no es el mejor, no tengo la mejor cámara del mundo, no sé qué le voy a hablar a las personas. Al inicio de todos estos podcasts, de lo que tú hoy en día ves como algo mágico tal vez, muchas personas cuando me miran dicen, claro, es que Anderson ya lo tiene todo. Anderson tiene un televisor detrás, tiene luces, tiene un computador, se ve genial, tiene una cámara profesional, tiene un micrófono, no sé qué. Hombre, ha sido un proceso que comenzó con la decisión de exponerme. Hoy en día es el número 78. Hace 3 años ni siquiera había comenzado. Hace 3 años no sabía cómo hacerlo. Y solo en la medida que me fui exponiendo a ese miedo del qué dirán, del no sé comunicar, de no soy lo suficiente, solo en la medida que me expuse, no solamente a eso, a lanzarme a redes sociales, a intentar parar de manos en los puentes, a mostrarle al mundo lo que soy, a meterme en relaciones, a meterme en emprendimientos, a meterme en proyectos, a conocer personas. Solamente en la medida en la que te expones es que puedes crecer. Si no te expones, ¿cómo quieres perder el miedo a las cosas? Y te darás cuenta que entre más te expongas, el miedo comienza a reducir. Es una relación. Eso se le denomina, lo olvidé, directamente proporcional, si no estoy mal, o indirectamente proporcional. Bueno, el caso es que a medida que el miedo baja, tu exposición tiene que incrementar. Y en la medida que no te expongas tanto, nuevamente el miedo vuelve a subir. Así es para todo. No te preocupes si hoy no conoces las respuestas, si hoy no has conseguido aquello que tanto anhelas. Porque donde no hay resultados, es información que desconoces. Y esta frase yo la extraje de la formación mágica que a mí me cambió la vida con mis amados mentores. Las personas de que a pesar de que no esté mi papá vivo, para mí ellos lo son. Yo todo lo que soy hoy se lo debo a ellos. Obviamente he colocado de mi parte y yo estoy seguro que si yo le digo ello a ellos, a lo mejor me digan, nosotros nada más te pusimos el 1% y el 99% lo has hecho tú. Quiero que pienses por un momento aquel objetivo que tanto quieres. Y yo tengo la capacidad de ser tu mago, tu genio de la lámpara mística que frotas y te cumple tus deseos. ¿Qué es? ¿Esa casa, esa familia, esa pareja? ¿Ese proyecto? ¿Ese viaje? Piénsalo por un momento. ¿Qué es? ¿Qué es aquello que tanto quieres? Pídelo en este instante. Supongamos que soy ese genio místico y te digo, realizado, tronando los dedos. ¿Ese cuerpo, de pronto? ¿Qué quieres? Ahora, yo desaparezco. El genio de la lámpara mística desaparece, como en todas las películas, ¿no? Tienes ese objetivo. Y hay una película espectacular que se llama Soul. En inglés es Soul, en español es alma. Parece una película infantil, solamente para niños, pero tiene un mensaje tan potente. Y es de que a pesar de que te lo entregara todo ya, mascado, tronando los dedos, no te sentirías pleno, no te sentirías a gusto. Y a lo mejor no es lo que esperas. Esto lo he entendido con mis redes sociales, con mis emprendimientos, con mis proyectos, con mis trucos. Y es de que no es llegar a la meta,
Hay muchas personas que se confunden y yo defiendo el mundo del dinero. La gente lo detesta. Hay mucha gente que va en contra del dinero, ¿no? El dinero no es la felicidad, pero el dinero sí, de alguna forma, ayuda a dar y a generar la felicidad. Esto es solamente una perspectiva anclada a todo lo que te estoy diciendo, a todo lo de exponerse. Es el proceso el que marca verdaderamente el objetivo que quieres, si te lo disfrutas o no, si estás a gusto o no. Supongamos de que tu punto cero sea estar en tu estado actual físico y tu punto 100 es conseguir lo que quieres. Y pasaste 5 años de tu vida entrenando súper fuerte, no disfrutándotelo y enfocándote solo en la meta. Y llegaste ahora sí, tienes tu cuerpo. Se te fueron 5 años de tu vida que no te diste cuenta. ¿Acaso eso va a compensar todo un proceso que no fuiste capaz de ver, de valorar? No sería quien soy hoy si no hubiera tomado la decisión en el 2017 a lo mejor de pararme manos en ese puente. No sería quien soy hoy si no hubiera ido al ejército cuando quise hacerlo. No sería quien soy hoy si no me hubiera lanzado a redes sociales en el 2020. Y no voy a ser la persona de aquí a 10 años si hoy conmigo mismo no tengo ni siquiera la sinceridad de venirte a decir todo lo de que ya conoces en estos podcasts. Quiero que sepas una cosa y quiero que te la lleves hoy en este instante. Disfrutar el proceso también solamente va a ser posible si tomas esa piedrita pequeña y la lanzas hacia un barranco por un nevado y empieza a haber una avalancha. Esa pequeña decisión que estés dispuesto a tomar hoy a lo mejor cambie tu vida de aquí a 10 años. Algunos de pronto conocen el efecto mariposa o el de la película Efecto Mariposa. Solamente basta un pequeño cambio hoy, un pequeño detalle, para que genere una cosa súper colosal a lo mejor después, años después, tiempo después, horas después. Solamente hace falta ese pequeño empujón. Y al inicio ese pequeño empujón parece que es como si estuviéramos empujando una piedra inmensa. Pero cuando empieza a tomar tracción, como está pasando en el caso mío, y vuelvo y te digo, y te lo he repetido y lo repetiré hasta el cansancio. Yo aquí no te voy a venir a decir nada que yo no haya aplicado previamente. Yo ya conseguí el cuerpo, bueno, a lo mejor el 90% del cuerpo que quiero, pero yo ya pasé más de 10 años de mi vida entrenando. Yo ya sé lo que es sudar, yo ya sé lo que es esforzarse. Y para mí hay una serie de dimensiones que toda persona debe respetar en el proceso. Las dimensiones que para mí son importantes, que tú debes tener en cuenta. La primera de ellas es la mental. Si tú no eres capaz de entrenar esta de aquí, el cerebro, tu mente, no importa qué ocurra a tu alrededor, no importa qué tantos magos y lámparas mágicas vengas a frotar, no te va a servir de nada. Primero controlas esta de aquí y después controlas el resto del mundo. ¿Tú crees que los grandes líderes, grandes personas o incluso alguien que haya hecho algo estupendo en su vida, ¿no crees que primero tuvo que creer en ella misma? Tener una autoestima fuerte, tener una autoconfianza, superarse constantemente. Cuando pases esta etapa de entrenar tu mente, entrenar tu cerebro, como le quieras decir, viene una segunda etapa y es construirte a nivel físico. Las personas dicen que tener un bonito cuerpo no te genera ningún beneficio. Si eso fuera así, nosotros no estaríamos diseñados para el movimiento. Entrenar no me daría músculos. Si tener un bonito cuerpo, como muchos le llaman, porque para mí es un culto al cuerpo, para mí no es solamente a cuestiones de ego. Para mí no es solamente cuestiones de que a mí me encanta, por supuesto, mirarme un espejo. ¿Cómo no me va a gustar verme un espejo y ver una mejor versión? Y te pongo un pequeño contexto. Si estos cuerpos que muchas personas, he visto por ahí a gente diciendo, esos cuerpos no son de Dios, ese cuerpo no es el estereotipo del mundo. Yo te pregunto, ¿y por qué entonces cuando una persona entrena y genera estrés,
poco a poco el músculo se vuelve más fuerte, se vuelve más grande, se vuelve más marcado, tonificado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué no ocurre lo contrario? ¿Por qué no somos mejores si nos volvemos así súper gigantes, súper obesos? Y si te duele la palabra, lo siento, pero es la realidad. Y esto es solamente un ejemplo con el cuerpo. Si el cuerpo mejora a medida que entrenamos, de alguna manera es porque es como algo en contra de lo que no deberías ir. La segunda cosa que ustedes deben hacer, o que yo recomendaría y que yo he hecho hacer, es entrenar su cuerpo. Pero no puedes pretender entrenar tu cuerpo si antes previamente no tienes este músculo mínimamente fuerte. Porque no importa que tanto inviertas, tarde o temprano las creencias limitantes van a llegar y te van a destruir todo lo que hayas construido. Número 3. Considero que a nivel profesional, y cuando digo profesional no necesitas estudiar en la universidad. Esto es lo que muchas personas a mí me suelen criticar a veces. Anderson no sé qué, que la universidad. ¿Y las personas que no van a la universidad entonces no son profesionales? Esa persona que me enseñó a mí a soldar, que me enseñaron a pintar y que nunca fueron a la universidad, pero que su experiencia de la vida es mayor, ¿esas personas no valen? ¿Esas personas no importan? Para mí ser un profesional o entrenar esa parte a nivel profesional es de que hagas lo que hagas en la vida, hazlo como un profesional. ¿Qué es ser profesional? No es un título que te diga que eres profesional. Eso es solamente algo que la sociedad se inventó para garantizar de alguna forma de que cumpliste con una serie de requisitos y poder ejecutar tu profesión, no profesional. Porque hay muchos profesionistas que no son profesionales. Hay muchos con diplomas que son una porquería. Así que para mí un diploma no te define, ni define los resultados que vas a conseguir. De hecho, hace poco estoy viendo otro de los que yo considero que es un mentor, Yados Fitness, lo he mencionado varias veces. Colocó un reel en el que decía que un hater le estaba comunicando de que él no había escrito una tilde. Y Yados le decía, cuando una tilde ha generado cambios en mi vida. Y yo decía, parce, tienes razón. ¿Vas a ir a pagar con tildes tu comida? ¿Vas a ir a pagar con tildes tu arrendo? Y no se trata de hacerle una burla a la literatura, a los amantes de la literatura, para nada. Pero se trata de ser conscientes de que ni ser un buen memorizador, ni ser ese sabelotodo que yo en algún momento intenté ser en el colegio, ese que tapaba su hoja en el examen para que las demás personas no le copiaran, ¿cierto? Ese que era bien sapo. Y cuando digo sapo, era que le decía a la profesora, tal persona no hizo la tarea, no sé qué. ¿Dónde están esas personas hoy en día? ¿Ya consiguieron esos objetivos siendo egoístas? Y a mí me lo decían, no seas tan egoísta. Y si pudiera en este momento retroceder ese punto, para empezar, no le hubiera dado copia a nadie, solo por una razón, no por ser sapo. Es porque si yo hago eso, estoy siendo egoísta con esa persona y le estoy dejando todo fácil y no se va a esforzar a futuro. Número 4. Esta es una etapa que aún no he explorado, que solamente lo he hecho en una pequeña fracción y que considero que ahí es donde debe estar enfocado el resto de nuestra energía de forma constante. Ninguna de estas esferas considero que deba hacerse toda primero una y luego toda primero otra, no. Pero sí, esa es como la forma considero que se podría avanzar. Y es la fase espiritual. Llámalo religión, en tu caso sí, llámalo Dios, universo. Pero para mí una parte espiritual que se debe fortalecer es de que, ok, ya estamos bien a nivel mental. Tengo un buen cuerpo o por lo menos me siento en salud. No necesitas tener unos abdominales, un cuerpo fitness. Yo no le recomiendo a las personas, de hecho yo ni siquiera tengo autoridad para decirte, come ensalada, haz dieta, porque yo no lo hago. ¿Con qué autoridad yo te voy a decir eso? Lo que sí te digo es, el ejercicio por lo menos es salud. 3, ser un buen profesional, pero ninguna de estas esferas de alguna forma nos va a hacer más plenos si no está vinculada con lo que yo le llamo espiritualidad.
Y una espiritualidad para mí es, ¿cómo le podríamos decir? Llámalo ayudar a las personas, llámalo conectarse con los demás, tener una perspectiva, una visión, una misión. Para mí, ¿qué es espiritualidad? No es hablar con Dios, no es irle a orar a una iglesia, no es dar los diezmos. Conozco tantas personas y he visto casos que son súper devotos y los vas a ver en la vida real de mi propia familia y no aplican nada. Y son porquerías de personas. Para mí, ser una persona espiritual es alguien que hace las cosas desde el amor, desde el quiero que a todos nos vaya bien. Quiero que de esto tan bueno que tengo yo, tú lo puedas tener, lo puedas compartir. Y vuelvo y digo, esta es una etapa que no he explorado en su máximo detalle y que a lo mejor me vaya de este mundo sin conocer al 100% del detalle. Pero esto que estás viendo, este mensaje, para mí conecta con la espiritualidad. Porque yo sé que hay muchas personas allá afuera, tal vez no seas tú exactamente el que me está viendo y escuchando, pero a lo mejor alguien que venga dentro de 2 años, como hace 3 años que subí videos, venga y me diga, gracias a tu video, evité tirarme de un puente. Gracias a tu video, me decidí lanzar a hacer este proyecto o a conectar con nuevas personas. Espiritualidad es de eso tan bueno que tengo yo, que yo considero que es bueno, se lo comparto a las demás personas. Solo cuando yo ya lo he tenido, vuelvo a claro. Es muy utópico de las personas que les encanta decir ser buena gente con todo el mundo, independiente de la situación en la que estés. Yo digo que difiero. Primero encárgate de estar bien tú. Cuando ya estés bien tú, ahora sí, de lo que tú tienes, compártelo a los demás. Al inicio, no sientas cargo moral. Y yo estoy a favor de un nuevo movimiento. Un movimiento que dice, el influencer está donde está y a donde llegue, no gracias a sus seguidores. El influencer no te debe nada, como tú tampoco le debes nada al influencer. Y yo le llamo, influencer para que ustedes me entiendan. Pero eso es un creador de contenido. Un verdadero influencer, si quieres ver quién es un verdadero influencer, ve a YouTube y buscas a Mr. Beast, o el señor Bestia en español, perdón. Ese sí es un influencer de verdad. Es una persona que ayuda tanto, listo, que entretiene con sus videos y le invierte millones a sus videos de dólares. Pero con cada video ayuda a tantas personas. Parce, eso es un influencer. Creadores de contenido hay muchos, donde quieras, en todas las redes sociales. Basura, otros no tanto, de todo te vas a encontrar. Influencers hay muy poquitos. Y cuando influencers no es alguien que tenga redes sociales. Para mí un influencer es el mismo Steve Jobs, es el mismo Bill Gates, son mis mentores, son personas que ante el mundo hacen algo bueno. Esos son influencers. Y luego vienen las personas que yo considero los wow, los top mundial, los número 1, los number 1, como quieras decirles. Son personas que quieren hacer movimientos, revolucionar el universo, el mundo, cambiarlo todo a su alrededor. Y son personas con una convicción tan plena que no importa qué ocurra, no importa que tenga que invertir, lo van a hacer. Pero todo nace de la exposición, de mostrarte, de hacerlo, de lanzarte, de intentarlo, de comenzar. Y verás poco a poco cómo ese miedo comienza a reducirse. Cómo todas esas voces internas empiezan a bajar el volumen. El miedo es sencillamente solo falta de exposición, falta de continuidad, falta de repetición. Y luego te darás cuenta que eso que crees miedo es algo mínimo y hay de pronto temores más grandes o miedos más grandes, pero solamente es porque nos expusimos más. Y el ser humano todo lo normaliza. Hoy en día para ti verme a través de un dispositivo móvil es normal, pero hace 100 años atrás no era normal. Los automóviles hoy en día son normales. Hace 200 años atrás no eran tan normales. Todo se normaliza. Todo lo que hoy crees que te da miedo, entre más te expongas, tarde o temprano lo vas a normalizar.
Lo que hago sí es totalmente peligroso. Vuelvo y digo, yo no le estoy diciendo a nadie, vea, haga esto. Solo que las personas hoy en día, claro, te miran a ti en un video, te miran en una historia, miran mi contenido y dicen, este chico no quiere la vida. Y está inspirando a más personas a que vuelvan o los está incitando a que lo hagan. ¿Ustedes tienen la cifra de cuántas personas se tiraron de un segundo piso intentando volar como Superman? A lo mejor hay un estudio, a lo mejor no. Pero estoy seguro que no fue una, ni dos, ni 10 personas que se lanzaron de un segundo piso intentando volar. Como también no fue una, ni dos, ni 10, ni 100 que intentaron ser Dragon Ball Z o tener poderes extranaturales. Como también, supongo, que si llegado el caso llega a fallecer una persona intentando lo mismo que yo, será un momento triste, pero considero que este tipo de educación se debe dar en casa. Y que yo no soy nada diferente de una película. Lo único que hago es quitarle los filtros y los efectos especiales. Es la realidad. Y no por eso a mí se me tiene que juzgar, porque creadores de contenido te vas a encontrar en todo lado. Y personas entrenando fútbol pierden la vida. Personas siendo pilotos de fuerza aérea es súper arriesgado, pierden la vida. Personas en el ejército, personas en el común, personas trabajando. Entonces, lo único diferente que yo hago es colocarlo al alcance en el mundo de las redes. Considero que este tipo de contenido debería ser más común. De hecho, cada día está habiendo un poco más. A cada día hay más personas que se están sumando a esta causa, así como tú, que permites que esta causa siga llegando a más personas. Hay gente que se está interesando por el mundo del desarrollo personal. Llámalo motivación, desarrollo personal, autosuperación. ¿Por qué es importante? Porque en el colegio a mí nunca me dieron una materia, ni me obligaron a ver una materia que tuviera que ver con gestión emocional. Y qué tan importante es que las personas entiendan de que es algo vital para su vida. Y cuando digo vital, imagínate que pasaste toda tu vida estudiando y llegaste a un trabajo y no te sientes a gusto. Llegaste a un trabajo donde te van a gritar o donde algo va a ocurrir y no estás preparado para asumirlo. Este tipo de información considero que es algo que debería volverse no viral, obligatorio para todas las personas, porque es como comer, lo necesitas para vivir. Y si no comes, tu calidad de vida, no es que vayas a perder la vida, pero tu calidad de vida va a disminuir. Eso es lo que yo considero de mi tipo de contenido. Y las personas que se sientan a gusto con él, las personas que se sientan vinculadas con lo que digo, genial. Y si no, no hay problema. Te vas a encontrar más personas que transmitan el desafío, te vas a encontrar más personas que transmitan programas de televisión, te vas a encontrar más creadores de contenido que les encanta fingir sus videos, que les encanta hacer todo polémico. Te vas a encontrar de todo en el mundo de las redes sociales. No critica tanto, solamente disfruta lo que tú consideres que te gusta. Parcelitos, yo creería que hasta ahí vamos a dejar el directo de hoy. Ha sido un directo bien genial. Es algo que me ocurrió hace rato, vuelvo y digo. Es una experiencia que no me es ajena para mí, que me haya dado miedo estar en un lugar tan alto. Solamente es falta de exposición. A lo mejor voy a entrenar más fuerte. Voy a seguir escalando cada vez distancias mayores hasta entenderlo, todo con seguridad, o bueno, en las condiciones mínimas de seguridad para mí, por supuesto, y estar siempre a salvo. Yo les digo, a mí me encanta vivir, no espero que algo malo me ocurra, jamás. Yo cada vez que voy a entrenar siempre estoy presente de que el riesgo está ahí, es inminente. Sin embargo, siempre voy con la convicción plena de que tengo que regresar bien a casa, de que tengo que llegar a hacer los directos, de que tengo que llegar a hacer contenido, de que tengo que hacer muchas más cosas en la vida. Pero esto es algo que yo decido hacer por elección, por convicción, porque me apasiona y porque me gusta. En algún momento, a lo mejor tengan, ya cuando más personas decidan creer en mí y se acordarán de mí, de estas palabras específicamente. En ese punto en el que Anderson Loaiza y en el que Anders Stenix, como es mi nombre artístico, ya no sea alguien en las sombras, ya no sea alguien, un atleta loco por ahí en la calle, sino que esté en lugares respaldados por más autoridad,
y ahora sí todo el mundo venga y ¡wow! Genial, como ha ocurrido con muchos deportes. En ese punto se acordarán de mí que llegarán las personas como las moscas llegan al popo de perro. Extras que no estuvieron del proceso, que solamente ven lo genial, el resultado, pero toda la que te has tenido que comer antes no la van a ver. Y también ya estoy preparado física y mentalmente y emocionalmente y psicológicamente, como ocurrió con el desafío, como ocurrió con otras cuestiones en mi vida. Esos momentos, llamémoslo de fama, es algo en lo que muchas personas, muchos creadores se suelen envenenar y se suelen, ¿cómo les digo? Se nublan, se tapan la cara. Y luego tienen que estrellarse con la realidad cuando ya no son reconocidos por ello. Lo mismo, si en algún momento logramos, Dios permita, a la que nos dé la oportunidad de estar en el desafío, créanme que me va a dar igual, y no es por desprestigiar a las personas que lleguen a mis redes, tener 1 millón de seguidores que seguir teniendo las personas que considero les gusta mi contenido. Porque no se trata de números, se trata de todas esas personas. ¿Cuántas quieren ser como yo? ¿Cuántos y cuántas creen que yo les aporto? No alguien que se volvió famoso por un programa de televisión, no alguien que se volvió famoso por retransmitir un programa, ni alguien que se volvió famoso o se vuelve famoso por pararse de manos en la misma Torre Eiffel o en la misma Torre de Hong Kong, de China, donde sea. Ya estoy preparado para ello, así que parceritos, a ustedes les mando un abrazo enorme. En ustedes está la decisión de qué tipo de contenido quiere que se siga masificando. ¿Te gusta más perder el tiempo o disfrutarlo viendo bromas, risas, que no está mal? Yo nunca voy a decir que estás mal. Es lo que a ti te gusta. ¿O prefieres que este tipo de contenido llegue a tus hijos, a tus familiares, a personas que a lo mejor podrías salvarle la vida? Como a mí en su momento, un canal de YouTube y la decisión de pararme de manos en un puente me la cambió y por supuesto me salvó. Esto fue el directo número 78, muchachos. Únicamente recordarles que si te ha gustado, darme una reacción por aquí. Si deseas enviarme un mensaje en forma interna y anónima por algo que esté ocurriendo en tu vida, ahí voy a estar presente, tratando de revisar los mensajes de la página, la medida que me sea posible en la totalidad. Y por último, únicamente mencionarle de esto, compartirle estos directos o estos episodios a alguien que tú consideres que está atravesando por una mala situación y que a lo mejor le puedan ser de gran ayuda. Mi nombre es Anderson Loaiza y recuerden que es hora de superar sus límites. Nos vemos el siguiente episodio. Parcerito, gracias por llegar a este punto del contenido. Si te ha servido y te ha inspirado, recuerda que puedes disfrutar mucho más en mis canales de YouTube, Facebook e Instagram como Super Workout y como Anders Loaiza. Es hora de superar tus límites.